Filosofía medieval, 16 de junio. Habíamos quedado en el... Aquí en el 20, nos quedan los últimos los últimos dos capítulos. Bien, leámoslo nomás. ¿Alguien se ofrece? Yo puedo leer. Eduardo, muy bien. Ya. Pero entonces, leídos aquellos libros de los platónicos, después que, amonestado por ellos a buscar la verdad incorpórea, percibí tus cosas invisibles por la contemplación de las creadas, y, rechazado, sentí que era lo que no se me permitía contemplar por las tinieblas de mi alma. Quedé cierto de que existías, y de que eras infinito, sin difundirte, sin embargo, por lugares finitos ni infinitos, y de que eras verdaderamente tú, y de que eras verdaderamente, tú que siempre eres el mismo, sin cambiar en otro ni sufrir alteración alguna, por ninguna parte ni por ningún accidente, y de que todas las cosas proceden de ti por la sola razón firmísima de que eres. Cierto estaba de todas estas verdades, pero también de que me hallaba debilísimo para gozar de ti. Charlaba mucho sobre ellas, como si fuera instruido, y si no buscara el camino de la verdad en Cristo, Salvador nuestro, no fuera instruido, sino destruido, porque ya había comenzado a querer parecer sabio, lleno de mi castigo, y no lloraba, antes me hinchaba con la ciencia. Mas, ¿dónde estaba aquella caridad que edifica sobre el fundamento de la humildad, que es Cristo Jesús? ¿O cuándo aquellos libros que me lo hubieran enseñado, con los cuales creo que hiciste que tropezase antes de leer tus escrituras, para que quedasen grabados en mi memoria los efectos que produjeron en mí? Y para que, después de haberme avanzado con tus libros y restañado las heridas con sus suaves dedos, discerniese y percibiese la diferencia que hay entre la presunción y la confesión, entre los que ven a dónde se debe ir y no ven por dónde se va, y el camino que conduce a la patria bienaventurada, no solo para contemplarla, sino también para habitarla. Porque si hubiera sido instruido en tus sagradas letras y en su trato familiar, te hubiera hallado dulce para conmigo, y después hubiera tropezado con aquellos libros. Tal vez me apartaran del fundamento de la piedad, o si persistiera en aquel afecto saludable que había bebido en ellas, juzgase que también en aquellos libros podía adquirirlo quien quiera que no hubiese leído más que estos. Y ya que estamos, o sea, como comentemos primero algo, eso si no después se hace muy largo. Aquí entonces hay primero un pequeño resumen, ¿no?, de lo que él ha analizado largamente en las páginas anteriores, o sea, la búsqueda de la verdad incorpórea, ¿no?, que la verdad es, entonces pertenece al nivel del ser incorpóreo, y eso se lo han enseñado los platónicos. Entonces percibí, dice, tus cosas invisibles por la contemplación, más que por la contemplación, el texto dice por la intelección de las creadas. Ese es un texto bíblico muy importante que tienen que tener en mente y citar, porque es un texto básico. Es Romanos, la carta a los Romanos 1:20.
¿Por qué es importante ese texto? Porque se dice, el texto completo dice, desde la fundación del mundo, las realidades invisibles de Dios se entienden a través de la intelección de las cosas creadas, ¿no? O sea, que hay un proceso natural, ¿no? Es muy importante para lo que se llama la teología natural, el camino desde la observación de los seres creados y entonces desde la intelección de esos seres llegar a los conceptos trascendentales, como lo llamará después la filosofía medieval, que se aplican, que se predican de Dios. O sea, las realidades invisibles serían los atributos de Dios, ¿no? Ser, bien, belleza, ¿no? Bondad, son atributos que se aplican a las cosas visibles, pero después se aplican perfectamente solamente a Dios. Entonces se puede ascender, ¿no? Desde la intelección de las cosas creadas a la consideración de estos atributos, esos atributos que después se predican de la realidad perfecta, primaria, que es Dios, ¿no? Y por eso de ahí está en primer lugar la certeza de su existencia. La existencia de Dios se funda, en definitiva, en la existencia de estos predicados de perfección absoluta que nosotros con la mente aplicamos a las cosas creadas, pero que propiamente, en el sentido propio, estricto, solo se aplican a la realidad absoluta, a Dios, a la realidad primaria, que es infinita, que es verdaderamente, ¿no? Que es el ser en sí, que es eterna, ¿no? Tú que siempre eres el mismo, etc. Y entonces que eres la causa de todas las otras cosas, que todas las cosas proceden de ti, ¿no? Por la sola razón firmísima de que eres, ¿no? O sea, como Dios es, entonces necesariamente todas las cosas que son proceden de Él, porque participan, ¿no? Del ser, las cosas que empiezan y terminan, solamente son explicables por participación del ser en sí, ¿no? Y entonces eso es como un condensado, estas líneas de lo que había desarrollado en todas las páginas anteriores, ¿no? Pero al mismo tiempo dice, bueno, yo estaba cierto, sí, de todas estas verdades, entonces en un nivel como intelectual, en un nivel conceptual, eh, pero me hallaba debilísimo para gozar de ti. O sea, mi alma no estaba eh, preparada para gozar de Dios. No basta, no, aquí este es un punto fundamental porque está distinguiendo como un acceso que es intelectual, que es importante, ¿no? El acceso a conceptos clave que indican a Dios, que nos informan, digamos, acerca de la realidad metafísica de Dios, pero falta evidentemente que el alma esté realmente dispuesta en forma como real, experiencial, y para eso se necesita algo más, ¿no? Se necesita que el alma pase por un proceso de como conversión. Ya había comenzado a querer parecer sabio y no lloraba, ¿no? Antes me hinchaba con la ciencia. Esa también es cita de una frase de San Pablo, la ciencia hincha, la ciencia infla, porque claro, da un poder, sé algo con certeza, etcétera, pero eso puede provocar la soberbia, que es la soberbia incluso de los filósofos platónicos, como él decía en las páginas anteriores, ¿no? Eran hombres como soberbios porque se inflaban, hinchaban con la ciencia. Lo que en cambio edifica, o sea, siempre es parte de la misma frase de Pablo, la ciencia infla, en cambio la caridad o el amor construye, edifica. Edifica sobre el fundamento de la humildad. O sea, hay que tomar conciencia con con el verdadero estado como del alma, que fundamentalmente es pecadora, ¿no? Que sabe que no puede acceder a Dios, no porque como intelectualmente no lo comprenda, sino porque
con la voluntad, se ha alejado de él y entonces tiene que volver a la humildad. Entonces necesita este proceso de conversión, ser amansado con tus libros, restañado las heridas con los dedos como del médico, que, digamos, que sana la herida, que es fundamentalmente la herida del pecado, que tiene que ser perdonado. Y entonces ese es el camino por donde se debe ir, ¿no? Porque si no, como Dios queda como si un lugar que yo veo de lejos, ¿no? Un lugar no evidentemente físico, sino que un lugar metafísico, que yo puedo captar con los conceptos filosóficos, pero no veo realmente el camino que va a él, ¿no? Entonces, no lo, digamos, lo puedo mirar de lejos, contemplarlo aquí en el sentido de mirarlo de lejos, pero no voy a poder habitarlo, estar realmente en Dios. ¿Profe? Y leamos el último que termina con este remate. Profe, creo ¿Sí? que había una duda de un compañero. Ah, ya, ya. Sí, Sí, adelante. profe, este estado del alma, como esta predisposición a pecar, por así decirlo, se hereda, ¿se podría decir que se hereda del pecado original? Puede ¿O de dónde? decirse que se hereda del pecado original, sí, pero después también eso digamos, se realiza en el pecado personal, claro. Sí, se hereda como una predisposición al pecado que viene del pecado original, sí. Ya, gracias. Como que hay una, sí, él eso lo explicará después, sobre todo en el libro octavo. Y bueno, en muchas otras obras, porque hay toda una época de su vida que Agustín se dedicará a ese tema del pecado original, para tratar de entenderlo, pero digamos eso como cuestión teológica, no lo vamos a ver en detalle, pero desde el punto de vista filosófico es importante porque sí muestra que entonces, la naturaleza humana, como él la considera históricamente, es una naturaleza caída, por lo tanto que está como inclinada al pecado, ¿no? Y por lo tanto, le es difícil, como le es más difícil, que hay como una lucha interna al ser humano, ¿no? Que él mismo ha experimentado personalmente, y que está como esa como inclinación al pecado, la que Pablo llama ahí, ahí lo va a mencionar ahora en este último capítulo, hay como una ley de los miembros humanos, como del cuerpo, del ser humano, que choca con la ley de la mente, y entonces se produce como una dificultad, ¿no? a cumplir la justicia. O sea, con la mente se ve la justicia, pero después la observación empírica práctica, ¿no? Es que hay como una especie de dificultad insuperable, ¿no? A cumplir la justicia, y de ahí la necesidad de la redención y de la gracia, que digamos que hay una gracia, como hay una ayuda gratuita de Dios como para levantar de nuevo el ser humano para que pueda cumplir la justicia. Bueno, eso va un poco, corrige un poco lo que en la tradición platónica era el planteamiento socrático de que uno solamente peca por ignorancia, que cuando uno conoce como la justicia, entonces necesariamente la va a practicar, la va a aplicar. Dice Sócrates, bueno, los hombres no conocen el bien y por eso hacen la injusticia. Todo lo que tienen que hacer es como instruirse, y de ahí después podrán practicar el bien, ¿no? Entonces él dice, en base también a la experiencia, dice, en realidad no es tan así. O sea, puede ser que yo conozca, ¿no? el bien, pero hay algo, hay como una fuerza, hay como una resistencia, hay algo que me impide cumplir realmente la justicia. Por eso se necesita como algo más, como una ayuda gratuita. Bien. Veamos Gracias. entonces el último, el 21. ¿Alguien quiere seguir?
Yo puedo seguir igual si nadie más quiere leer. Ya, perfecto. Ya. Así pues, cogí avidísimamente las venerables escrituras de tu espíritu, y con preferencia a todos, al apóstol Pablo. Y perecieron todas aquellas cuestiones en las cuales me pareció algún tiempo que se contradecía a sí mismo, y que el texto de sus discursos no concordaba con los testimonios de la ley y de los profetas. Y apareció uno a mis ojos el rostro de los castos oráculos, y aprendí a alegrarme con temblor. Y comprendí y hallé que todo cuanto de verdadero había yo leído allí, se decía aquí realzado con tu gracia, para que el que ve no se gloríe como si no hubiese recibido, no ya de lo que ve, sino también del poder ver. Pues, ¿qué tiene quien no lo haya recibido? Y para que sea no solo exhortado a que te vea a ti, que eres siempre el mismo, sino también sanado, para que te retenga. Y que el que no puede ver de lejos camine, sin embargo, por la senda por la que llegue, y te vea y te posea. Porque aunque el hombre se deleite con la ley de Dios, según el hombre interior, ¿qué era de aquella otra ley que lucha en sus miembros contra la ley de su mente y que le lleva cautivo bajo la ley del pecado que existe en sus miembros? Porque tú eres justo, Señor, y nosotros, en cambio, hemos pecado, hemos obrado inicuamente, nos hemos portado con impiedad, y tu mano se ha hecho pesada sobre nosotros, y justamente hemos sido entregados al pecador de antiguo, prepósito de la muerte, porque persuadió a nuestra voluntad de que se asemejara a la suya, que no quiso persistir en tu verdad. ¿Qué hará el hombre miserable? ¿Quién le librará del cuerpo, de esta muerte, sino tu gracia, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, a quien tú engendraste coeterno y creaste en el principio de tus caminos? ¿En quien no halló él, el príncipe de este mundo, nada digno de muerte, y al que dio muerte, con lo que fue anulada la sentencia que había contra nosotros? Nada de esto dicen aquellas letras, ni tienen aquellas páginas el aire de esta piedad, ni las lágrimas de la confesión, ni tu sacrificio, ni el espíritu tribulado, ni el corazón contrito y humillado, ni la salud del pueblo, ni la ciudad esposa, ni el arra del Espíritu Santo, ni el cáliz de nuestro rescate. Nadie allí canta. ¿Acaso mi alma no estará sujeta a Dios? Porque de él procede mi salvación, puesto que él es mi Dios y mi Salvador, y mi amparo, del cual no me apartaré ya más. Nadie allí oye el que llama. Venid a mí los que trabajáis. Tienen a menos aprender de él, porque es manso y humilde de corazón. Porque tú escondiste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeñuelos. Mas una cosa es ver desde una sina agreste la patria de la paz, y no hallar el camino que conduce a ella, y fatigarse en balde por lugares sin caminos, cercados por todas partes y rodeados de las acechanzas de los fugitivos desertores con su jefe o príncipe el león y el dragón. Y otra poseer la senda que conduce allí, defendida por los cuidados del celestial emperador, en donde no la atrocinan los desertores de la celestial milicia, antes la habitan como un suplicio. Todas estas cosas se me entraban por las entrañas por modos maravillosos cuando leía al menor de tus apóstoles y consideraba tus obras, y me sentía espantado, fuera de mí. Aquí termina. Bien, entonces, bueno, él toma las escrituras, pero en particular son las cartas de Pablo, ¿no? El epistolario de Pablo, que es el primer, ¿no?, autor cristiano que nosotros conocemos, ¿no? Es que Pablo escribe en la primera generación cristiana, incluso antes que la publicación de los evangelios, y da ya, ¿no?, en su epistolario la primera como doctrina completa, podríamos decir, de los, digamos, los fundamentos básicos de la como interpretación del mensaje cristiano. No narra la historia de Jesús como la narran los evangelios, pero toma algunos conceptos clave, ¿no?, y los desarrolla en estas cartas, que por lo tanto son fundamentales para como la elaboración conceptual de, digamos, de la doctrina cristiana.
Y bueno, en el centro de esta doctrina está este tema de la conversión y de la gracia, ¿no? Que podríamos decirse que se resume en este versículo. El que ve no se gloríe como si no hubiese recibido, pues, ¿qué tiene que no lo haya recibido? O sea, ¿qué tiene el hombre que no lo haya recibido? No solamente el hombre ha recibido el ser, no hay un doble plano, el hombre es creado, entonces como criatura recibe el ser, pero después de la caída recibe en definitiva digamos, el perdón y la redención que lo habilitan a cumplir la justicia, sin lo cual no podría él cumplir ningún acto justo. Entonces hay como una conversión hay una reforma interna, diríamos, ontológica propiamente de la voluntad, porque la voluntad caída, inclinada al pecado, necesita ser como restaurada para que pueda efectivamente cumplir el bien, o sea, observar los mandamientos. Y eso entonces es lo que permite ¿no? ser sanado, toda la metáfora aquí de la medicina, de la sanación. Y del camino, puede encontrar entonces la senda, no solamente ver de lejos, sino por esta senda, por este camino. Yo soy el camino, dice Cristo en el Evangelio, por este mismo motivo, porque digamos, se produce mediante la redención, ¿no? Esta sanación de la voluntad, propiamente la voluntad que se como reconstruye. Y bueno, está ese conflicto que se experimenta dentro del ser humano, ¿no? Que el hombre se deleita con la ley de Dios, según el hombre interior. O sea, en el alma, en el interior del hombre, el hombre sabe que la ley de Dios es justa, no solo lo sabe, sino que incluso se deleita, o sea, le gusta pensarlo, pero de ahí después a ponerlo en práctica, o sea, uno dice, ah, qué bonito, es bonito pensarlo, ¿no? Como sería justo, sería noble, etcétera. Pero después, ¿no? Hay otra ley que lucha como dentro de su ser contra la ley de su mente. Entonces hay un conflicto que tiene que ser solucionado. No, ¿quién le librará del cuerpo de esta muerte? Bueno, el cuerpo de esta muerte significa que, bueno, que dentro del ser humano, entonces también el pecado produce un efecto incluso físico, como ya dice el relato del Génesis, la muerte entra en el mundo, como interpretando el relato del Génesis, lo dice el libro de la sabiduría, ¿no? Que nosotros leímos, que la muerte entra en el mundo por el pecado. ¿Quién va a poder liberar al hombre, ¿no? Cristo, a quien tú engendraste coeterno y creaste en el principio de tus caminos. Engendraste es distinto de creaste, ¿eh? No, es engendrado como verbo, como logos eterno, lo engendraste coeterno, pero lo creaste en su naturaleza humana, ¿no? Entonces, el que puede librar al hombre no es simplemente Dios solo, digamos, sino que Dios encarnado, porque el encarnado es quien finalmente puede cumplir la justicia, cumplirla como hombre, cumplirla como hombre. Entonces puede ser el hombre justo que cumple la justicia, ¿no? No comete pecado, no halló el príncipe de este mundo nada digno de muerte, o sea, no halló pecado en él, y sin embargo le dio muerte, ¿no? O sea, la muerte, la pasión y la muerte de Cristo, con la cual es anulada la sentencia, la condenación que había contra el género humano. Porque se cumple, digamos, el género humano pasa de la desobediencia a la obediencia, o sea, cumple la obediencia en esta obediencia de Cristo. Todo eso, entonces, nada de eso lo dicen aquellas letras, ¿no? También concluyendo toda esta como contraste, contraposición que ha armado. Como no solo contraposición, ¿no? Sino que paralelismo por un lado, ¿no? Lo que sí dicen aquellas letras, aquí letras está mal con mayúscula, porque aquellas letras aquí se refiere a los platónicos. Ah, espérenme un segundito, adelante. Voy al tiro. Sí, me voy solamente un minuto que tengo que hacer una cosa urgente, vengo al tiro.
¿Aló? ¿Escucha? Sí, profe, se escucha. Hola. Perfecto. Bien. Compartir aquí. Entonces, nada de esto, dicen aquellas letras, se está refiriendo a las letras, a los libros de los platónicos, ¿no? Nada de eso, dicen aquellas. No tienen el aire de esta piedad, las lágrimas de la confesión. Esta palabra confesión me gustaría subrayarla porque como le da el título a la obra, no sé si alguna vez la comentamos explícitamente. ¿Qué entiende él con confesión? ¿Por qué llama este libro Confesiones? No me acuerdo si al comienzo de eso lo comentamos o no. Porque es una palabra que en castellano no significa exactamente lo mismo que en latín. ¿Lo comentamos o no? Creo que no, profesor. No. Confesión, porque nosotros usamos esta palabra confesión generalmente para indicar como confesión de los pecados o confesión de un delito, ¿no? Pero para Agustín, o sea, en latín no ese es el significado fundamental de la palabra. Confesión significa fundamentalmente declaración, no necesariamente declaración de los pecados, sino que más en general es un reconocimiento de toda la realidad y partiendo del reconocimiento de la como alabanza a Dios, ¿no? O sea, declarar la grandeza de Dios y entonces la desproporción entre Dios y el ser humano. Y claro, después puede estar, digamos, incluye también el sentido de confesión de los pecados, pero fundamentalmente es como la declaración de la grandeza de Dios, ¿no? La alabanza, en decir, el significado fundamental es ese, la alabanza, las lágrimas de la confesión. Más que, claro, confesar el pecado es también alabar a Dios por el perdón, ¿no? Por la redención, por el don, ¿no? de la salvación. La salvación del pueblo, la ciudad esposa, ¿no? La ciudad de Dios, que es el género humano como rescatado del pecado y por lo tanto como elevado a esta condición matrimonial, o sea, como que puede unirse, casarse con el propio Dios, ¿no? La ciudad esposa. Esa es la imagen, esta ciudad esposa es la imagen sacada del Apocalipsis, donde se dice que la Jerusalén celestial baja del cielo ataviada como una novia para su esposo. El arra del Espíritu Santo, son todas expresiones bíblicas que significan en definitiva lo mismo. O sea, el arra sería el anticipo, la promesa del Espíritu Santo, el cáliz del rescate. Y entonces, bueno, en este final resume como el concepto principal. Entonces, una cosa es ver desde una cima agreste la patria de la paz. Eso es lo que hacen entonces los filósofos platónicos. Ellos están en condición, habiéndose elevado a estos conceptos divinos, ¿no? Con los cuales califican la naturaleza divina, entonces desde una cima, ¿no? De la cima de estos conceptos, de estas doctrinas filosóficas sobre Dios, el concepto de ser, de bien, de eternidad, etc. La doctrina de las ideas, ¿no? Con todas estas doctrinas ellos pueden ver como de lejos este monte que es donde está la patria de la paz, o sea, Dios mismo, ¿no? Pueden ver de lejos la realidad de Dios, pero el problema es que no hallan el camino que conduce a ella. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se fatigan, el filósofo corre riesgo entonces de andar toda la vida, digamos, fatigándose en balde por lugares sin caminos, sin encontrar entonces la senda recta, correcta que lleva a la meta, aún conociendo la meta, en línea de aire él la ve, ¿no? Es como alguien que ve una montaña y dice, sí, está ahí, no tengo que caminar.
hacia allá, pero después en la práctica no tiene el mapa, ¿no? Y por lo tanto se pierde. Y además está rodeado por las acechanzas de los enemigos, o sea, de los males, de los diablos, digamos, del mal, entonces de los pecados que los van continuamente desviando, ¿no? Y entonces se necesita poseer la senda, o sea, poseer el mapa. ¿Cuál es el mapa? Ahora el mapa, digamos, se resume en definitiva en el concepto que explicaba antes, la humildad, que es digamos, la humildad de reconocer el pecado, ¿no? Y por lo tanto, reconocerse que uno es necesitado como de una ayuda gratuita, sobrenatural, sin la cual no puede realmente alejarse del pecado y realizar el bien, cumplir en la justicia. Aquí, bueno, está, digamos, evidentemente el mensaje teológico revelado, de la revelación, como de teología revelada, pero detrás está siempre presente también como el concepto metafísico de que hay una completa trascendencia de Dios. Y digamos, es por eso que la realidad divina, digamos, la justicia divina, que el hombre debería cumplir, no solo es posible mediante una ayuda gratuita. O sea, no es algo simplemente para el hombre natural portarse bien. Bueno, naturalmente el hombre tiene libre albedrío, ¿sí? Es parte de su naturaleza, la voluntad libre, pero cuando se trata de poner en práctica la justicia, no bastan las fuerzas humanas. Este es el concepto principal, porque hacer el bien es como elevarse al mismo nivel de Dios. Y entonces se necesita que Dios como dé la fuerza para eso. Es una fuerza como sobrenatural, porque en un nivel meramente natural el hombre tiende simplemente como a realizar lo que son sus necesidades como terrenales, básicamente, ¿no? Y tanto materiales como también psicológicas, no solamente materiales, pero no puede elevarse, digamos, al plano de cumplir la justicia divina, que significa trascender completamente sus propios intereses, ¿no? Sus propios beneficios personales, ¿no? Sus propios placeres, ¿no? Trascender esto significa como ponerse casi no en el lugar de Dios, que ve el bien común de todos por igual y entonces da la fuerza como para cumplir la justicia, que significa amar a todos por igual y no amarse uno más, digamos, amarse a uno mismo más que al prójimo, digamos, más que al otro, que es como lo instintivo, diríamos, lo natural. Bien, entonces, bueno, toda esta parte de como el complemento de la teología revelada, ¿no? Para él es como forma, como una única doctrina, podríamos decir, son como dos partes de una única doctrina. Claro, son dos disciplinas diferentes, la disciplina como filosófica, que él aprende de los platónicos, y el mensaje teológico, pero están como armonizados, ¿no? En una única, podríamos decir, en una única sabiduría. Ese es el concepto para él de sabiduría. Por eso a veces por filosofía también él entiende como el conjunto de la doctrina, aun cuando distingue claramente los métodos de cada una. Uno es un método racional, ¿no? El método del entender, y el otro pasa evidentemente también por el creer, digamos, pasa por el aspecto del creer en una revelación histórica que habla de un personaje histórico, Jesús de Nazaret, ¿no? Y que dice, en ese personaje se cumple tal cosa. Para eso hace falta, ¿no? Este aspecto del creer, pero también ese aspecto del creer, dice él, tiene que ser armonizado en un único discurso racional. Dice él, nadie cree si primero no ha pensado que es racional creer. Nadie cree si, digamos, no ha pensado que por un motivo racional tiene que creer. Eduardo. Sí, profe, tengo dos dudas. La primera, sí, es que esta crítica que se hacía a los filósofos de que no pueden llegar como al final del camino al objetivo, tiene que ver también con la que hacían de la verdadera religión respecto a quedarse un poco en las creencias populares. ¿Van conectadas en ese sentido? ¿O son separadas? Espera, ¿cómo en las creencias populares? Es que el comienzo de los fragmentos que subió decía algo así de que los filósofos no eran capaces de despegarse de lo que creía el pueblo, por así decirlo.
y Ah, de que no eran capaces de desafiar esas creencias que ya estaban instauradas. No sé si va por ahí ya, también ya. se Ahora complementan entendí, o si es sí. más distinto. Ah, sí, lo que pasa es que, claro, ahí hay un problema que era antiguo en la filosofía platónica, en la filosofía griega en general, que digamos los filósofos habían elaborado ciertas doctrinas que evidentemente se diferenciaban como de la religión normal de la gente, ¿no? La religión tradicional del mundo griego. Y entonces ellos terminaban siguiendo una especie de doble estándar. O sea, él dice como una fractura entre religión y filosofía, porque el filósofo como que conoce algunas verdades que van en contra que no coinciden con lo que dice la religión tradicional, pagana, politeísta. Por ejemplo, Platón dice, hay un solo Dios, ¿no? Pero la religión tradicional tenía muchos dioses, entonces había que hacer sacrificios, etc. Entonces, pero el filósofo después evita, también por el inconveniente que le había pasado a Sócrates, que había terminado como acusado de ateísmo, condenado a muerte, etc. Entonces el filósofo no quiere ser ateo, dice, ateo desde el punto de vista de la religión tradicional. Entonces trata de conciliar, dice él, como que en público igual sigue la religión tradicional, pero después en la escuela tiene otra postura. Entonces, dice, hay como un doble estándar. Y claro, después los filósofos hacen, sí, hay todo un esfuerzo en las escuelas filosóficas, también en la escuela, no solo platónica, sino, por ejemplo, estoica, ¿no? En hacer como una reinterpretación más racional del antiguo paganismo, para reinterpretar, por ejemplo, los antiguos dioses como conceptos alegóricos, ¿no? Todo este proceso de como de interpretación alegórica. Pero nunca la religión antigua logró como ponerse bien de acuerdo con la filosofía, o sea, quedó siempre ese doble estándar, ¿no? Entonces, por eso ese tema le interesa a Agustín, ahí en La verdadera religión dice, en realidad el cristianismo es la verdadera religión, porque lo que hace es darnos un mensaje que sí es compatible con la filosofía. O sea, vemos que no solo es creíble en un plano histórico, porque podemos creerlo, porque estos personajes de lo que se nos narra, efectivamente hay testimonio histórico, etcétera, ¿no? Entonces hay que pasar por el testimonio histórico, pero además lo que plantean en un plano teórico como que calza con la filosofía, ¿no? Entonces, eh, dice, esta debe ser la verdadera religión porque calza, evidentemente también con ciertos como supuestos racionales con los cuales la religión antigua no lograba, entonces no lograba calzar, entonces era una religión evidentemente imperfecta, que necesitaba ser no totalmente falsa, siempre él dice, siempre hay algo en la religión, ¿no? Como que se acerca a la verdadera religión, pero claro, necesitaba ser como perfeccionada con verdaderamente la realización digamos, de este contacto experiencial entre Dios y el hombre. Ahora, los filósofos platónicos nunca dejaron de intentarlo igual, porque ellos también se daban cuenta que eso era necesario, que como que la religión es el complemento práctico de la filosofía, porque la filosofía es teórica. Entonces, se necesita en algún momento como encontrar una manera real de contactarse con la realidad suprema, que la filosofía en el fondo es búsqueda de la realidad última, de la realidad suprema, ¿no? Pero esta búsqueda conceptual en algún momento necesita como ponerse en práctica. Y entonces plasmarse en ritos también, hay que dirigirse, porque si Dios es alguien, entonces hay de algún modo después se querrá comunicar con el ser humano. Entonces necesita como hacer esta comunicación real, ¿no? Y sobre todo, claro, lo que es la marca finalmente de la prueba es la realización ética, que uno logre efectivamente como portarse bien, porque si no, siempre va a haber algo que no es creíble. Si yo digo, ya,
conozco a Dios, amo a Dios, etcétera, pero después la parte ética no va de acuerdo con eso, es claro que todos entienden que hay algo que no cuadra, que no funciona. Entonces, bueno, incluso los platónicos después seguirán como, en algún aspecto, copiando cosas de la religión cristiana que complementaban, le parecía que faltaban en su religión, y entonces tratando de imitarlo. Pero el concepto que me interesa subrayar es que mostrar que teóricamente entonces ese es un complemento necesario, ¿no? Aunque la parte religiosa complementa, ¿no?, la parte filosófica, y por eso Agustín como arma una única, digamos, un único discurso. Pero sin que, insisto, sin que eso signifique mezclar argumentos como racionales con argumentos de fe, sino que más bien siempre él muestra cómo se armonizan, pero distinguiendo los diferentes métodos. O sea, él siempre distingue el creer del entender, ¿no? Dice credo, lo dice de las dos maneras, dice intellego ut credam, y después credo ut intellegam. O sea, intellego ut credam significa entiendo para creer. No, quiere decir que el creer no es algo irracional. Tengo que hacer un razonamiento para llegar a decir, ah, ya, entonces es lógico creer en esto. Una vez que creo en esto, después esos datos que creo me ayudan para entender más. Entonces, credo ut intellegam. Una vez que creo, entonces, allá, eso me sirve para armar un discurso más completo, o sea, progresar en la intelección, ¿no? Me permite entender algo que no habría podido entender si no hubiera pasado por esto del credo. Haciendo una analogía humana, es como si tú, por ejemplo, dijeras, voy al médico, bueno, entiendo que tengo que ir al médico, pero cuando voy al médico tengo que partir también por creerle. O sea, primero lo elijo en base a alguna credencial, que se licenció en medicina, etcétera. O sea, alguien me dice que este es médico. Pero yo hago un razonamiento para concluir que tengo que ir al médico y no al carnicero, digamos, para preguntarle de una enfermedad. Entonces ya hay un proceso racional de base. Claro, una vez que voy al médico tengo que creerle, pero con esos datos que él me da, después yo puedo entender más. Puedo como de algún modo verificarlos, ¿no? Ver cómo puedo con eso armar algo que sea como inteligible para mí, ¿no? Que me convenza a mí. No sé si es claro eso, este proceso, no, es un poquito complejo, así que si tienen preguntas de eso. Profe, Ujú. ¿eso también es lo que está relacionado cuando se habla de la autoridad y la razón? Claro, la autoridad y la razón, porque Ya. creer es a una autoridad, claro. Autoridad significa credibilidad. O sea, voy a alguien que tiene autoridad, significa que por algún motivo tiene credibilidad, ¿no? Todo tiene como ciertos títulos por los cuales es creíble, ¿no? Pero lo que me dice, no, después yo tengo que armonizarlo con los otros datos como racionales que tengo, no basta como simplemente con creerlos, ¿no? El puro creerlos, digamos, el puro creer sin entender, tradicionalmente después se consideró como un error, el error del fideísmo. Fideísmo, o sea, pensar que uno pueda creer una cosa puramente por la fe sin que esa cosa tenga ninguna racionalidad. O incluso algunos como más fideístas más extremos, incluso dicen, no, lo creo incluso porque es absurdo. O sea, cuanto más absurdo, más lo creo porque tengo que así más fe, ¿no? No, en cambio no, lo que explica Agustín es lo contrario. O sea, la fe tiene que armonizarse con la razón.
Bien. Bueno, es para eso, como tú decías, hay que leer La verdadera religión. Ahí explica como más en detalle todo este proceso. Vamos ahora a leer entonces una paginita de La ciudad de Dios. Ese capítulo, son como 2 capítulos del libro quinto, que son cortitos pero bien importantes. Bueno. Porque van a precisar uno de los puntos clave, que es la doctrina de la causa. O sea, la naturaleza de Dios en cuanto a su presencia. Ese es el debate que él arma ahí con Cicerón, ¿no? Y de esta relación, o sea, para explicar cómo es compatible la presencia de Dios y la libre voluntad del hombre, él tiene que profundizar en la doctrina de la causa, ¿no? ¿Qué implica como decir que Dios es causa y qué se entiende por causa en sentido estricto? Porque también causa puede entenderse en un doble nivel que después los medievales sistematizarán como causa primera y causa segunda, ¿no? Y entonces aquí él precisa este concepto de causa. Leamos entonces no, vamos a saltarnos bueno, leámoslo del comienzo, porque sí, estos capítulos son 9, 10, sobre todo 9 y 10 son importantes. Leámoslo del comienzo nomás. ¿Quién quiere leer? Yo puedo leer, profe. Ya. Cicerón hace esfuerzos para refutar a los estoicos, pero pone una condición. Se siente impotente ante ellos mientras no quiten de en medio la adivinación. Su afán por suprimirla estriba en negar la ciencia del futuro. Intenta por todos los medios negarla rotundamente. No existe, afirma, predicción alguna de los hechos ni en Dios ni en el hombre, por la presencia de Dios. Toda profecía, aún más clara que la luz del día, intenta echarla abajo con argumentaciones inconsistentes y objetándose a sí mismo ciertos oráculos fáciles de refutar, pero ni siquiera lo consigue del todo. A la hora de atacar a las teorías de los astrólogos, su retórica queda triunfante. En realidad, tales conjeturas son de tan baja categoría que por sí mismas se desbaratan. No obstante, más tolerables, con diferencia, son los partidarios de los destinos astrales, que este Cicerón, que suprime el conocimiento del futuro. Porque admitir la existencia de Dios y negar que conozca el futuro es una incongruencia superlativa. Él mismo, al caer en la cuenta de esto, estuvo a punto de protagonizar aquella sentencia de la Escritura. Dice el necio para sí, no hay Dios. Pero no lo puso en primera persona, le pareció que estaría mal visto, que sería incómodo y le hace discutir a Cota sobre esta cuestión en contra de los estoicos en su obra De Natura Deorum. Él prefiere ponerse de parte de Lucilio Balbo, a quien le encomienda defender la sentencia estoica, más bien que de parte de Cota, que intenta negar la existencia de toda naturaleza divina. En su obra De Divinatione, él en persona ataca abiertamente el conocimiento del futuro. Los motivos que parecen impulsarle son el rechazo del destino fatal y la defensa de la libre voluntad. Piensa que, una vez admitida la ciencia del futuro, la fatalidad es una consecuencia tan necesaria como innegable. ¿Sigo? Sí. Pero dejemos que los filósofos se pierdan a su gusto por los laberintos de sus debates y sus discusiones. Nosotros, al proclamar la existencia de un Dios supremo y verdadero, estamos confesando su voluntad, su soberano poder y su presencia. Y no por eso tenemos miedo de hacer Presciencia. presciencia. Ciencia.
Y no por eso tenemos miedo de hacer sin voluntad lo que voluntariamente hacemos. De antemano sabe ya Dios lo que vamos a hacer. Su presciencia es infalible. Fue este temor el que llevó a Cicerón a impugnar la presciencia y a los estoicos a negar que todo lo hacemos necesariamente, aunque ellos sostienen que el destino lo rige todo. ¿Sigo? Sí, sigue nomás. ¿Y cuáles son los temores de Cicerón ante la presencia del futuro para que se empeñe en anularla en su detestable discusión? Helos aquí. Si los hechos futuros son todos conocidos, han de suceder según el orden de ese previo conocimiento. Si han de suceder según ese orden, ya está determinado tal orden para Dios, que lo conoce de antemano. Ahora bien, un orden determinado de hechos exige un orden determinado de causas, ya que no puede darse hecho alguno sin una causa eficiente anterior. Y si el orden de las causas por las que ocurre todo cuanto sucede está ya fijado, todo se desarrolla, afirma Cicerón, bajo el sino de la fatalidad. Si esto es así, nada depende de nosotros, no existe el libre albedrío de la voluntad. Si concedemos esto, prosigue, se derrumba toda la vida humana. ¿Para qué promulgar leyes? ¿Para qué reprender, ni hablar, vituperar o exhortar? Se prescribirían premios para los buenos y castigos para los malos, pero sin justicia alguna. Así pues, Entonces, no, perdón. ahí, Entonces, aquí resume como bien la postura de Cicerón, ¿no? Cicerón dice, si yo admito la presencia en Dios, significa que todo sucede según el orden de ese previo conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento supone, evidentemente, conocimiento de las causas. Entonces, todo ocurre, ¿no? Con un orden determinado de causas, ya que no puede darse hecho alguno sin una causa eficiente anterior. Este es como el centro de la argumentación. Entonces hay un orden determinado de causas y entonces de eso él deduce que no existe el libre albedrío. Pero si no existe el libre albedrío, él dice toda la vida humana entonces no tiene sentido, porque todo lo que nosotros hacemos, ¿no? En la vida, en la coexistencia humana es hacer ciertas evaluaciones morales, promulgamos leyes, exhortamos a los demás a hacer esto y lo otro, lo castigamos si se porta mal, damos premios a los buenos. O sea, si eso no tiene sentido, es como que la vida humana misma no tuviera sentido, porque eso es como lo que más le importa, en definitiva, al ser humano. Y entonces, dice él, debe negarse la presencia de Dios. No puede haber como este como orden determinado de causas. Sí o no. Así pues, así pues, para evitarle a la humanidad unas secuelas tan indignas, tan absurdas, tan perniciosas, se niega Cicerón a admitir la presencia del futuro. De esta forma, somete al espíritu religioso a un angustioso dilema. Es necesario elegir una de estas dos realidades, o que algo dependa de nuestra voluntad, o que exista el conocimiento previo del futuro. Las dos cosas a la vez, opina él, son incompatibles. Afirmar una es anular a la otra. Si elegimos la presciencia del futuro, hemos anulado el libre albedrío de la voluntad. Si elegimos el libre albedrío, hemos anulado la presciencia del futuro. Pero este gran hombre que es Cicerón, tan sabio, defensor tantas veces y con tanta maestría de los intereses de la humanidad, puesto en esta alternativa, elige el libre albedrío. Para dejarlo sólidamente establecido, nos hace ateos. Sin embargo, el hombre que tiene espíritu religioso elige ambas cosas a la vez, confiesa ambas cosas y ambas cosas las fundamenta en la fe de su religión. ¿Cómo es posible?, preguntará Cicerón, porque si se da el conocimiento de lo porvenir, se sigue la concatenación de todas aquellas razones que nos hacen desembocar en que nada depende de nuestra voluntad. Y al revés, si admitimos que algo está en nuestra voluntad, los mismos argumentos vueltos sobre sus pasos nos llevan a demostrar que no hay presciencia del futuro. Veámoslo. Si existe la libertad, hay acciones que caen fuera del destino. Si esto es así, tampoco está determinado el orden de todas las causas. Si el orden de las causas no está determinado, tampoco está determinado el orden de los hechos para el conocimiento previo de Dios, puesto que no pueden darse sin unas causas eficientes que los precedan. Y si el orden de los acontecimientos no está determinado en la presciencia de Dios, no todo sucederá como Él lo previó. Ahora bien,
Si no todo ha de suceder tal y como él lo tenía previsto, no existe, concluye Cicerón, la presciencia en Dios de todos los futuros. ¿Sigo? Sí, nomás, sí, porque ahí pasa, ahora prácticamente termino de resumir la postura de Cicerón y pasa a refutarla. Ya. Contra esta sacrílega e impía audacia, nosotros afirmamos que Dios conoce todas las cosas antes de que sucedan, y que nosotros hacemos voluntariamente aquello que tenemos conciencia y conocimiento de obrar movidos por nuestra voluntad. No decimos que todo suceda por el destino, es más, afirmamos que nada ocurre bajo su influjo. La palabra destino, tal como se suele usar, es decir, la posición de los astros en el momento de la concepción del nacimiento de alguien, es una expresión sin contenido que de nada sirve, como ya hemos demostrado. En cuanto al orden de las causas, en el que ocupa un lugar primordial la voluntad de Dios, ni lo negamos ni lo llamamos destino, a no ser que el término fatum lo hagamos derivar de fari, que tiene el sentido de hablar. No podemos negar que está escrito en las Sagradas Escrituras. Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado, que Dios tiene el poder y el Señor tiene la gracia, que tú pagas a cada uno según sus obras. Las palabras Dios ha dicho una cosa significan algo inmutable, es decir, que ha hablado de una manera irrevocable, tal como conoce de una manera invariable todo lo que ha de venir y lo que él mismo ha de hacer. En este sentido, podríamos usar la palabra fatum, destino, como derivada de fari, si no fuera que este vocablo suele interpretarse en el otro sentido, al que no queremos ver inclinado el corazón del hombre. Pero de que para Dios esté determinado el orden de las causas, no se sigue que ya nada quede bajo nuestra libre voluntad. En efecto, nuestras voluntades mismas pertenecen a ese orden de causas, conocido de antemano por Dios en un determinado orden, puesto que la voluntad del hombre es la causa de sus actos. Por eso, quien conoce de antemano todas las causas de los acontecimientos no puede ignorar, en esas mismas causas, nuestras voluntades, conocidas también por él como las causas de nuestros actos. Aquí entonces está también resumida la respuesta, ¿no? Claro, él para nada niega que haya un orden de las causas. Ciertamente que eso es verdad, ¿no? Y evidentemente en el orden de las causas ocupa un lugar primordial la voluntad de Dios. Es Dios mismo quien ordena las causas. Es Dios mismo que como logos, ¿no? Aquí cita el Salmo, podría agregarse la cita de Juan 1, ¿no? En el logos, que es la única palabra, ¿no? La única palabra, el único plan, en definitiva, contiene el único plan divino. Dios ha hablado de una manera irrevocable, o sea, Él habla de un modo eterno, habla de una vez, ¿no? Y es por eso que al mismo tiempo conoce de una manera invariable todo lo que ha de venir y lo que Él mismo ha de hacer. Claro que estos futuros ha de venir, ha de hacer, son futuros para nosotros, no para Él, ¿no? Desde el punto de vista de Él, Él simplemente dice, ¿no? Como en una sola palabra, o en un solo, diríamos, plan, ¿no? La palabra de Dios, que es una, contiene un plan que es múltiple, o sea, incluye múltiples realidades, pero las incluye todas en un orden preciso, causa-efecto, donde efectivamente hay, como dice Cicerón, como también dicen los estoicos, ¿no? Como estaría de acuerdo también Platón y Aristóteles, ¿no? Hay una sucesión de causa porque nada puede concebirse sin una causa. Pero, digamos, es simple la solución. Dentro de estas cadenas de causas están también nuestras voluntades, ¿no? Nuestras voluntades mismas pertenecen a ese orden de causas, conocido de antemano por Dios en un determinado orden, ¿no? Pero la voluntad del hombre, que es algo evidentemente que el hombre experimenta, un dato como empírico que digamos que nosotros experimentamos, tenemos voluntad, y la voluntad del hombre no, es causa de nuestros actos. Precisamente porque es causa, entonces se inserta en este orden de causas. No tiene por qué no insertarse, siendo que es una causa, fundamentalmente verdadera causa de, digamos,
los actos humanos es su voluntad. Por lo tanto, las dos cosas son conciliables, ¿no? O sea, Dios conoce el orden de las causas, pero dentro de estas causas están nuestras voluntades conocidas de antemano. ¿No? El que sean conocidas de antemano no significa que sean causadas en sus opciones directamente por Dios, porque precisamente el concepto de la voluntad libre consiste en decir que Dios le da al hombre precisamente la facultad de querer libremente, ¿no? Entonces, si Dios forzara esa voluntad, se contradiría, porque Él mismo está dando al hombre esa voluntad libre. Por lo tanto, la incluye, ¿no? Pero el que sea libre no le impide a Dios incluirla en el orden conocido de las causas, conocido por Él. ¿Sí? Entonces, ¿Dios conoce solamente el orden de las causas, pero no las causas en sí, o también conoce las causas en sí? ¿Cómo de nuevo? ¿Que Dios solo conoce el orden que tienen las causas, o también es conocedor de las causas que, o sea, de las mismas causas que arman o sea, ¿se entiende la pregunta? Que arman el orden. Sí, de las mismas causas. De las mismas causas en su orden, ¿no? Claro, Él tiene la capacidad de ordenar las causas, ¿no? O sea, de armar un plan donde todas las causas están ordenadas, a pesar de que las voluntades humanas son libres. Por eso Él dice también, tiene esta doble fórmula, Agustín, que dice que Dios es creador de los bienes, pero también es ordenador de los males. Incluso cuando nos portamos mal, ¿no? Todo lo que hacemos finalmente va a cumplir un plan que cumple un cierto orden, que va para un fin bueno, a pesar de que nos portamos mal. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, profe, o sea, es que no entendí muy bien, o sea, aquí sería lo mismo que Dios estaría como determinando ciertos hechos anteriores a la fundación de los seres humanos y del mundo, O sea, predeterminado. él está causando, o sea, él está como arquitectando un plan, ¿no? Donde todo tiene su orden, donde hay una sucesión de causas y efectos, ¿no? Pero dentro de las causas que arman este cuento, como este plan, esta novela, llamémosla así, ¿no? Que Dios, como todo este cuento, ¿no? Este relato del universo, eh, está la libre voluntad del hombre, que funciona como verdadera causa. Y él insiste, después lo dirá Montio. Insiste que la voluntad del hombre es verdadera causa, mucho más que un objeto, cuando decimos, por ejemplo, cuando decimos que un objeto material golpea a otro, decimos, este golpe es causa de que esta cosa se quebró. Pero Agustín dice, sí, causa, pero en realidad la verdadera causa es mi voluntad que yo di el golpe. O sea, la otra es más bien como un instrumento mecánico, ¿no? Con la mano yo rompo algo, pero la mano es como el instrumento. La verdadera causa es la voluntad. Entonces la voluntad califica como causa más propiamente que las causas meramente como mecánicas. Y el hecho de que sean libres no significa que sean menos causas. No se sigue una cosa de la otra. No sé si se entiende. Ya, ahora sí, muchas gracias. Profe, ¿Sí? si Dios conoce la sucesión de causas, ¿se podría decir entonces que Él sabría lo que, por ejemplo, voy a hacer yo mañana? Claro. Pero eso no significa que esté, claro, causando la opción que tú vas a tomar, ¿no? Porque él lo que está causando es la voluntad como tal, la facultad de querer. O sea, la posibilidad que tienes de optar por A o B, pero no está causando que tú, digamos, que tú optes por A o B, porque precisamente
porque precisamente él está causando la libertad de eso. Está causando como lo contrario, no está obligando la voluntad, porque si no ya no sería voluntad. Digamos, una voluntad obligada es contradictoria, no estaría queriendo, sería una no voluntad, ¿no? Entonces, la voluntad humana funciona como causa realmente libre, y no solo que, bueno, después él no lo enfatiza acá, pero en otras partes también los filósofos medievales muchas veces lo enfatizarán en el futuro, es algo que nadie puede, no, la voluntad humana es algo que ninguna fuerza del universo puede como influir en el sentido de, como de ir a cambiarla directamente. Claro, yo puedo influir en el sentido que puedo influir porque puedo darte motivos para hacer una cierta cosa, animarte, amenazarte, ¿no? Podría influirla, pero es siempre algo desde fuera. Finalmente la opción, nadie puede entrar en la opción de otra persona, ¿no? Y cambiarla directamente. Claro, puedo tratar de atraerte con un premio, como asustarte con un castigo, etcétera, pero finalmente la opción es de uno, ¿no? La opción es de uno y es como inviolable, ¿no? No hay como una fuerza en el universo que pueda, ¿no? Que pueda tomar el lugar de la voluntad. Está en uno. Es como una fuerza metafísica autónoma, completamente, digamos, que depende de él, porque Dios mismo la quiere así y nosotros tenemos esa experiencia, es de nuestra experiencia, ¿no? Que podemos querer o no querer. Pero eso no le impide a Dios ordenar todo eso. O sea, finalmente, como todo el entramado, el conjunto de causas-efectos, es todo parte de un plan donde Dios va a dirigir al mejor fin posible, ¿no? En el fondo, ordenando también lo que nosotros desordenamos, digamos. Claro que finalmente el drama de eso es que uno mismo puede perderse, ¿no? Como decíamos la vez pasada, está la posibilidad que el hombre pierda su alma, o sea, finalmente no llegue entonces a la contemplación de Dios y se quede entonces corto en eso. Pero incluso eso, finalmente Dios lo ordena del modo que es más favorable para el ser humano, lo ordena del modo que es más favorable para él, pero no puede sustituirse a la opción de uno. Realmente la opción de uno está solamente en él. Profesor, ¿Sí? ¿y cómo se relacionaría esto que habla de la voluntad con esto de antes y después de la conversión? Con esto que hablaba de la ayuda gratuita. ¿Cómo se relaciona eso con la ayuda gratuita? Claro, en el sentido que eso que hablaba usted, pues de esta inclinación que había antes de cuando dijo que no era suficiente con la fuerza humana. Ah, sí, claro. Ah, bueno, claro, eso Es que se necesita la ayuda de Dios para realizar la justicia. para realizar la justicia, correcto. Sí, bueno, eso, claro, eso finalmente también va a entrar en el orden de las causas, ¿no? Esta ayuda como a la voluntad, o sea, la voluntad humana, ayudada por la gracia, funciona también como causa, ¿no? En que la voluntad humana, claro, es como perfeccionada, fortalecida para realizar el bien, pero se transforma entonces igualmente en causa. O sea, sea como buena o como mala, sin la gracia no puede hacer el bien, con la gracia puede hacer el bien, pero de todos modos es causa. De todos modos es causa en el sentido propio de la palabra. Que aquí es muy importante, ahora no vamos a alcanzar a leer todo, pero voy a anticipar un poquito para redondear con esto, donde él dice que la voluntad no solo es compatible con la causa, sino que propiamente la voluntad es parte del concepto de causa. O sea, lo que
lo que es causa tiene que ver con voluntad, ¿no? O sea, cuando Dios crea, es causa, lo es porque quiere. O sea, la voluntad de Dios, ahí es la causa, ¿no? Y subordinadamente las voluntades de los seres humanos también son causas. O sea, las causas propiamente tales son las voluntades. Nosotros no solo no hay, importante este complemento, porque esta discusión le ayuda a profundizar un concepto importante que aclara el concepto de causa, o sea, que la causa involucra voluntad, la verdadera causa. Repito, también hay causas, nosotros hablamos de causas mecánicas, ¿no? Que una cosa choca con otra, pero él dice eso es causa en un sentido más bien secundario. Claro, yo puedo disparar y parto una bala, la bala golpea a alguien, pero entonces uno dice, la bala es causa de que alguien fue herido. En realidad la bala es el instrumento, la verdadera causa es la voluntad, ¿no? Esa es la verdad, es causa en el sentido estricto. Y precisa aún más, otro punto importante, voy a subrayarlo acá. En este párrafito. La causa de los seres que produce, pero no es producida, es Dios. Dios es causa, entonces, ¿no? En el sentido estricto, propio, absoluto de la palabra, porque Dios solamente produce y no es producido. O sea, en Él no hay nada que sea efecto. Él es solamente causa. Por eso, Él es causa en el sentido estricto, ¿no? Ahora, dentro del mundo creado, estamos nosotros que participamos, o sea, por un lado somos producidos, ¿no? Hay otras causas que también producen, obran, pero son producidas, como son todos los espíritus creados, los racionales, ¿no? O sea, nosotros. Nosotros como espíritus racionales somos producidos, sí, pero como somos racionales, ¿no? También producimos, somos causa, ¿no? En un sentido verdadero, aun cuando subordinado a Dios, porque nuestra voluntad es producto de la creación, ¿no? Y eso se distingue netamente en cambio de las causas meramente corporales, ¿no? Porque ellas más bien son producidas, o sea, ellas como no tienen voluntad, más bien son producidas, bueno, a su vez tienen después un efecto, pero digamos, más bien habría que llamarlas instrumentos que causas, ¿no? No hay por qué nombrarlas, no, digamos, entre las causas eficientes, no son causas eficientes en un sentido estricto, porque en realidad su poder consiste, ¿no? En transmitir la voluntad de los espíritus, ya sea de Dios o de los espíritus creados, de las almas creadas, ¿no? Entonces, no solo que la voluntad libre no es incompatible con el concepto de causa, sino que todo lo contrario lo supone. La causa propiamente tal es la causa voluntaria. Y dicho sea de paso, también de antemano Agustín aquí está refutando a Kant, porque la postura de Cicerón, más o menos como la expresa acá, o sea, esa supuesta como incompatibilidad entre un orden cierto de causas y la voluntad libre, Kant en la razón pura la consideró una de las, ¿cómo las llama? Antinomias, una de las antinomias de la razón pura. O sea, él dice, hay una cosa que crea como contradicción y es que nosotros sabemos que tenemos libre albedrío, pero por otro lado tenemos concepto de causa. Entonces él dice, si hay causalidad, no hay libre albedrío. Entonces hace esa misma, exactamente la misma, ¿no? Lo dice como muchas más palabras y mucho más complicadas, pero al fin y al cabo el concepto básico se reduce a lo que dice Cicerón y los estoicos, que si hubiera una
como concatenación ordenada de causas, no podría haber libre albedrío, como si fueran dos cosas incompatibles, ¿no? Y entonces Agustín aquí también está refutando esa antinomia, diciendo que efectivamente es al revés. O sea que la causa propiamente es la voluntad, o sea, reside, que la voluntad misma es lo que causa. Primero que todo causa la creación, ¿no? Porque de la voluntad de Dios crea la creación, y después en el orden de las causas del universo son nuestras voluntades las causas, ¿no? En un sentido más propio, más estricto, mientras que lo que son causas segundas, procesos meramente mecánicos, son más bien efectos, son como digamos, una concatenación de efectos, ¿no? Pero lo que recibe más propiamente la connotación de causa, de iniciar, ¿no? Una acción es la voluntad libre. Bien, no sé si hay alguna última preguntita, ya estamos en la hora, Profe, yo tengo pero una pregunta. sí, Lo que pasa es que me quedó dando vuelta el tema que se conversó delante sobre si Dios sabe lo que va a hacer mañana. ya, Y que en el fondo, por lo que entendí, si el día de mañana tengo que elegir entre A o B, Dios no va a inferir, o sea, no va a interferir en mi elección, pero va a saber lo que yo voy a escoger. sí. El punto de eso es que si él sabe que yo, por ejemplo, voy a escoger B, significaría que de alguna manera, entre comillas, todo está escrito. Y si eso fuese cierto, ¿qué tanta libertad poseo si está todo prediseñado ya? Es que, claro, Dios lo conoce porque necesariamente como Él es la causa universal, ¿no? De todo el proceso temporal, de algún modo hay que pensar que Él está fuera de ese proceso. Él no es como una parte, claro, Él no es como un motor que esté por dentro, como que sea parte del mecanismo del universo, porque más bien Él es quien está fuera, está causando de un modo total. Siempre tiene que ver con este concepto básico de causa. Él está causando de un modo total todo el proceso, ¿no? Y entonces no es un como engranaje dentro del proceso, sino que lo está como viendo en una única como mirada inteligible, ¿no? Viéndolo desde fuera, por decirlo así, ¿no? Y claro, está causándolo también, pero en cuanto a mi voluntad la está causando como libre. Entonces él es capaz de ver, claro, también de antemano lo que yo voy a elegir, pero no lo va a, no es por eso que que él esté causando la opción como tal. Precisamente él esté causando que la opción sea libre, no está causando lo contrario. Claro, no es que sea fácil de como visualizar con la mente, porque es una cosa, digamos, son conceptos cuya coherencia podemos examinar lógicamente, pero de ahí después a visualizar como la realidad, cómo es eso, porque nuestra imaginación no da para eso, ¿no? Entonces la imaginación ahí no, nos falla. Tenemos que como ceñirnos al concepto. O sea, el concepto lógico nos dice eso, que tenemos como esta experiencia de nuestra voluntad libre y por una especulación filosófica decimos, bueno, finalmente Dios sí causó mi voluntad porque mi voluntad es de un ser creado, temporal, que empezó a existir, no es autónoma, no soy yo. No es autónoma en el sentido, no es absoluta, sí es autónoma, ¿no? La voluntad, pero no absoluta. Tiene un origen metafísico, es un bien, una sustancia causada entonces, últimamente por Dios, pero el hecho de que sea causada por Dios no debe ir a interferir, entonces, para concluir eh, que sea causada mi opción. No, porque que mi opción es libre es una experiencia mía, es como en el fondo una evidencia mía que tiene que ser conservada, ¿no? Yo la vivo de esa forma, ¿no? Tiene que ser conservada y por eso tiene que ser conciliada con digamos, con la noción de Dios. No puede, porque ambas están basadas, parecen, o sea, puede parecer que sean inconciliables, pero ambas están basadas, en cambio, en evidencias seguras. La existencia de Dios como causa metafísica que me crea a mí como un ser en devenir, porque si no, el ser en devenir
no tendría justificación, no, digamos, no puede ser, el ser en devenir no puede ser un ser absoluto, no puede ser el mismo, la última realidad, tiene que haber una realidad creadora de la cual viene, pero no, ese concepto de la voluntad creadora y de Dios absoluto no puede servir para aniquilar el libre albedrío, porque el libre albedrío a la vez es una evidencia primaria mía del ser humano. Tengo que entonces conceptualmente ver cómo se concilian. Y aquí Agustín muestra bien cómo se concilian, diciendo que, claro, mi voluntad es causa, ¿no? Pero es causada por, digamos, por la voluntad de Dios como causa libre. ¿Alguien más levantó la mano? Profe, pero sí, yo levanté la mano. Eh, pero ahí uno tendría que suponer que en este caso el hombre que tiene libertad no conoce las causas que conoce Dios, pues está ajeno a él. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, si yo quiero algo, eso no significa que necesariamente ese algo se vaya a cumplir, porque estoy bajo, por mi conocimiento y por por el principio de incertidumbre, no sé si eso se vaya a cumplir. Mm. Pero sí Dios en este caso, como Él sabe las causas de las causas, él lo sabría. Entonces igual, eso se podría suponer de lo que dice Agustín, o no está pensando en este sentido. Ah, sí, 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 sí. Sin duda uno no sabe si lo que quiere puede cumplirse o no. Claro, no sabe cuál va a ser el resultado. Claro, el resultado de lo que uno quiere, el resultado tampoco de la acción, ¿no? Muchas veces yo hago algo y después el resultado sucede que es todo lo contrario de lo que lo que yo quería, ¿no? Entonces, claro, el resultado precisamente el hombre no lo sabe. Por eso que también después eso se aplica a la ética en el sentido que tenemos que hacer lo que es bueno sin después poder, claro, preocuparnos si eso que hacemos, cuál resultado último en la, digamos, en la cadena de causas pueda tener. El bien y el mal tenemos que juzgarlo como en forma directa, como eh, en base a la acción que hacemos y no tratar como de armar el universo diciendo, ah, ya, si hago eso, después esto tendrá este resultado y esto otro, y hacer nosotros el plan del universo, ¿no? Porque eso no resulta. Por eso, claro, el mandamiento ético tiene que ver con el bien como que tenemos a la vista, que hay cosas buenas y malas según ciertas como evidencias inmediatas de la ética. No podemos ir a calcularlas en base como a toda la historia del mundo y decir, ah, bueno, si yo hago eso ahora, después pasará esto, porque eso no lo sabemos. Entonces, no se nos escapan los resultados de las acciones. Todo lo que tenemos en la mano es nuestra voluntad como de querer el bien ahora, como que está a la vista. Y bueno, y eso finalmente es lo que se juzga también, ¿no? O sea, éticamente también, no de un punto de vista legal, humano, porque claro, la ley humana tiene que ir a ver también resultados, ¿no? Entonces la ley humana evidentemente tendrá que ver si el juez humano, si yo maté a alguien, o sea, si yo quiero matar a alguien, si lo termino matando de verdad, para la ley humana es diferente, obviamente, ¿no? Pero para el juicio ético de Dios, aunque yo no lo logre matar, porque me equivoco en disparar, pero evidentemente la responsabilidad mía es la misma. Es la misma. Yo quise, estaba esa voluntad, ¿no? Y esa es juzgada. Bien. Oh, y eso no quita, para terminar, porque ya van a ser las 12, así que ustedes tienen clase, después yo también. Pero eso no quita, ¿no? O sea, cualquier resultado que después se cumpla digamos, de la voluntad, ya sea buena o mala, no quita que todo finalmente pueda ser ordenado por Dios en un orden de causas que conforma un plan
perfecto desde el punto de vista de Dios, aunque para algunos pueda terminar, repito, con mal, ¿no? Pero en sí mismo el plan está hecho del modo que ordena lo más posible, ¿no? Del mejor modo posible, bienes y males también. Sesión de preguntas. Si quieren, sí, ¿quieren hacer preguntas mañana? Sesión de preguntas. Si hay voluntarios, sí. Yo O por si mi quieren me lado, lo... ¿Cómo? yo por mi lado que pregunté si estaría presente. Ya, perfecto. Ya, entonces en principio sí, va a haber... igual si me lo confirman, si hay otros, si me lo confirman, mejor todavía. Sería mañana tipo 12:15, una cosa así. Bien. Los dejo entonces que ya se hizo un poco tarde. Nos veremos entonces mañana. Que estén bien. Chao, Chao, profe, pues. muchas gracias. Chao, profe.